Probablemente hayas escuchado hablar de Marie Kondo, la señora japonesa que inventó el arte de plegar la ropa y organizar tu casa para que todo quepa en menos espacio. En este vídeo te voy a plantear cómo hacerlo con tu tiempo. Si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clemets, soy coach de salud integrativa, especializada en aceites esenciales y he trabajado como autónoma desde casa y por internet por más de 20 años, desde puro salida de la escuela secundaria. Y soy de una familia en la que todos hemos trabajado siempre desde casa. Por lo cual he tenido que aprender cómo organizarme realmente para que el tiempo me cunda y poder hacer todas las cosas que quiero hacer, que necesito hacer en mi trabajo y tener también una vida al margen del trabajo. Si no lo has hecho aún, suscríbete porque en este año 2021 estoy sacando toda una serie de cómo tener la vida más integrada. En enero estuvimos hablando de inflamación, alimentación y bienestar desde la dieta. En febrero estamos hablando del estrés y cómo manejarlo. Y pienso que uno de los grandes puntos del estrés es que sientas que no te alcanza el tiempo. Por eso ese es el tema del vídeo de hoy. Este vídeo está repartido en 4 secciones. El primero es identificar en qué estás gastando el tiempo en este momento. El segundo, hacer una lista o varias listas de qué cosas deberías estar haciendo y identificar cuáles deberías estar haciendo tú. En el tercero, vamos a ver cómo empaquetarlas para que te quepan en tu agenda. Y en el cuarto te voy a dar una puesta tips prácticos de cuando pones esto en marcha, cómo puedes hacer que esto funcione mejor. Antes de empezar con esta tarea de introspección y averiguar qué es lo que estás haciendo en este momento con tu tiempo, a lo mejor te hace un poco cuesta arriba, así que quiero darte un tip práctico en base a aceites esenciales para que tu mente pueda estar más receptiva y abierta para este proceso. Con aceites esenciales puedes ponerte en el difusor limón y cardamomo, que son 2 aceites que te ayudan a estar más enfocado, más concentrado y más afinado en tus pensamientos. Otros aceites que ayudan para poner en el difusor, puedes poner el aceite de menta, el de romero, un poquito según lo que tengas en casa. Por favor, que sean de grado terapéutico, porque si son de los baratitos sintéticos, no te van a hacer este efecto. Así que ni te molestes. Después te daré un par de tips más de aceites esenciales al final del vídeo. Entonces, la primera parte, como te decía, averiguar en qué estás gastando el tiempo. Lo ideal sería que lo hicieras a lo largo de una semana, pero eso a lo mejor es demasiado. Así que por lo menos hacerlo un día o 2, un día que sea, digamos, estándar en tu vida. Ponerte a anotar, llevar un reloj y fijarte cuánto tiempo estás dedicando en cada cosa. Anotar a qué hora te levantas, cuánto tiempo tardaste con el desayuno, cuánto tiempo estuviste trabajando, contestando mensajes, cuánto tiempo estuviste navegando por las redes, mirando redes sociales y a lo mejor no haciendo nada específico, cuánto tiempo ocupada del hogar, de la familia, de las tareas, todo eso. Anótalo para saber en qué se te está yendo el tiempo en este momento, porque la mayoría de la gente me dice es que no tengo tiempo. Bueno, todos tenemos 24 horas, exactamente todos. Y hay gente que en 24 horas hace muchísimo y otra gente que en 24 horas no consigue hacer nada. Entonces es una cuestión de organización. No te puedes quejar que tienes menos tiempo que los demás porque a fin de cuentas tiempo es el mismo para todos. Así que vamos a ver cómo hacerlo de forma eficiente, porque eso sí que lo puedes cambiar bastante. Entonces, punto 1. Has hecho una lista de en qué se te fue el tiempo. Ahora vamos a hacer una lista de en qué cosas deberías estar gastando el tiempo. Y seguro que esta lista vas a ver que es bastante más larga. Tienes que tener varias columnas, porque una columna es la parte del trabajo, que deberías estar haciendo en tus labores profesionales. Si eres empleado, realmente lo que tienes que hacer te lo dice el jefe y no puedes decidir gran cosa tú. Pero si tienes un negocio en casa, como es mi caso, hay un montón de cosas que tienes que incluir. Tienes que tener tiempo de oficina interna, la facturación, por ejemplo, la contabilidad de la casa, emitir facturas, pagar recibos. Tienes que tener el tiempo para promocionarte a través de probablemente redes sociales, contenidos que estés haciendo. El tiempo de contestar mensajes, que es bastante, entre emails, mensajes por redes, WhatsApp y demás. Y el tiempo de citas con clientes, que probablemente estarás también hablando con clientes y a lo mejor tienes un tiempo de hacer una tarea. Yo he trabajado como traductora por muchos años y bueno, en ese caso, después de todas esas otras tareas era el tiempo de sentarme y hacer realmente el trabajo, de traducir ese texto. Entonces, una lista para todo lo que es respecto a tu trabajo y ahí también debería haber una parte de formación. Si quieres mantenerte al día con tu trabajo, deberías estar constantemente aprendiendo habilidades nuevas
de las que son pertinentes para tu labor. Después está el apartado de vida personal. Necesitas comer, preparar las comidas, limpiar la casa, arreglar tu ropa, dormir, por supuesto. Necesitas hacer ejercicio, deberías hacer ejercicio, y tiempo para liberar tu mente, como por ejemplo meditar o hacer alguna cosa que te relaje la mente. Y después también tu tiempo de crecimiento personal, que puede ser hacer un curso, mirar vídeos que te estén inspirando, leer libros, para nutrir tu mente y ampliar tus horizontes en general. Y luego las actividades que te hacen feliz en general y actividades sociales. Ahora estamos en una época de distanciamiento físico, pero eso no significa que no puedas participar en actividades de tu comunidad, de tu iglesia o de tus aficiones, y puedes hacerlo también a través de redes. En algunos casos puede ser que incluso físico. Entonces anota esas actividades, cuántas horas sería deseable que las hicieras a lo largo de la semana. Y según el estilo de Marie Kondo, te invito que aquí, como dice Marie Kondo, agarres cada prenda, la sientas y te preguntes si esa prenda de ropa te hace feliz. Del mismo modo que agarres cada una de estas actividades, la contemples y te preguntes si eso es algo que realmente te hace feliz y o sirve un propósito. A lo mejor algunas actividades de tu trabajo, la facturación y la declaración de la renta no te hace feliz, pero es importante. Entonces, bueno, determinar, y algunas de esas actividades, probablemente en esta etapa dirás que, ¿sabes qué? Esta la quito porque no me está gustando ya no resuena conmigo, y liberas entonces ciertas tareas desde esta misma franja. Así que punto 2, ¿qué cosas deberías estar haciendo? Y una vez que has hecho esa lista, intenta determinar cuáles de esas cosas tienes que hacerlas tú. Hay cosas que son puramente tu genio, aquello que se te da bien y que adoras hacer. Pues en el caso de las traducciones, la labor de traducir evidentemente la tenía que hacer yo. Ahora que ya no trabajo como traductora, que estoy trabajando enseñando a la gente sobre salud integrativa, grabar estos vídeos lo tengo que hacer yo. Evidentemente yo estoy dando la cara y esta parte la tengo que hacer yo. Pero hay otras cosas que no necesariamente las tienes que hacer tú mismo. Y aquí vale la pena que pienses qué cosas podrías estar delegando. Si tú ya estás trabajando y generando un ingreso con tu trabajo, puedes plantearte cuánto cuesta tu hora de vida, qué valor tienes ahora, y si delegas esa tarea a otra persona que cobre menos, ¿cuánto tiempo puedes liberar? Por ejemplo, puedes contratar a un joven adolescente de tu barrio para que corte las hierbas del jardín, para que haga la compra, pase el aspirador en la casa, algunas tareas que realmente no es necesario que las hagas tú. También algunas tareas como maquetarte imágenes para Canva o supervisar los mensajes entrantes si tienes ya demasiados. Hay cosas que pueden hacer las otras personas ayudándote, y liberar horas para que tú te dediques a aquello que realmente tienes que hacer tú, donde tú realmente brillas y donde tú realmente disfrutas. O cosas que realmente son irreemplazables. El ejercicio lo tienes que hacer tú, no lo puedes delegar a nadie. Y estar con tu familia, evidentemente, también es algo que quieres hacerlo tú. Así que busquemos que tengas tiempo para tu familia. Bien, tercer punto, ¿cómo vamos a replegar el tiempo para que realmente nos quepa? Aquí hay dos claves muy importantes que te quiero contar. 3. La primera, determinar qué es lo más gordo, importante e inamovible. Y ahí entra, por ejemplo, dormir. Dormir, deberías estar durmiendo entre 7 y 9 horas al día. Una media de 8 es lo que a la mayoría de la gente le resulta óptimo. Pero no dejes menos de 7, porque si cortas con el sueño, lo que vas a conseguir es ser menos eficiente en el resto del día. Así que es súper importante que te reserves ese mínimo de 7 horas, si puede ser 8, para que puedas estar óptima en tu labor. Y perdón que hablo en femenino, pero es que esto es algo muy habitual en las mujeres, que nos volcamos a ayudar a todos los demás primero y a nosotras después. Sé que me siguen hombres, pero es una mayoría de mujeres, así que yo os podéis ir acostumbrando, que las mujeres estamos muy acostumbradas a que nos traten de masculino, y vosotros pues ya podéis iros acostumbrando también, sin ánimo de ofender a nadie. Entonces, dormir, súper importante. El tiempo de las comidas, poder comer de forma que no te estreses por comer demasiado rápido, y si vas a comer comida saludable, requerirá un poquito de tiempo para preparar esa comida. Entonces eso ponlo como bloques primero y asegúrate de tener eso reservado. Y después planificar las franjas en las que vas a estar haciendo las otras tareas. Por ejemplo, el trabajo
poner esas franjas ahí. ¿Cuándo vas a contestar mensajes? Aquí tenemos un tip práctico. Apaga las alertas del móvil. No tengas el celular con alertas y acostúmbrate a no estar contestando los mensajes a todas horas. Creo que todos deberíamos entrenar a nuestro público y a nuestras amistades a que contestamos los mensajes todos los días, pero no de forma inmediata, porque eso es algo que es una intrusión del tiempo. Yo tengo mi agenda planificada, tengo mis citas con mis clientes y no voy a estar contestando mensajes de alguien que tiene una pregunta urgente. Y realmente esa pregunta urgente nunca es de vida o muerte y nunca va de una hora de que les contestes o de un día que les contestes más tarde. Entonces, cada persona debe aprender a respetar el tiempo de los demás y si le enseñas a tu gente que tú contestas por la mañana y por la tarde en esta hora, ahí te centras y haces solo esa tarea. El multitasking realmente no funciona. Si haces una sola tarea plenamente concentrada por media hora o una hora, el tiempo que tengas asignado, vas a ser mucho más eficiente que si lo estás haciendo corriendo a todas horas del día y estás cocinando y contestando mensajes y haciendo cosas todo al mismo tiempo, te sientes mucho más estresada. Así que primero que nada, las alertas fuera, que no tengas alarmas pitando a todas horas. Y luego, cuando haces esa tarea, haces solo esa tarea. Intenta centrarte porque va a ser muy eficiente. Del mismo modo, si vas a estar haciendo tus labores en redes sociales, tienes que conectar con tu público, poner tus publicaciones, contestar comentarios, hacer solamente eso. No ponerte de pronto a mirar un vídeo de YouTube de gatitos o de patinaje sobre hielo o de cualquier otra cosa bonita, porque se te va el tiempo y no estás haciéndolo eficiente. Así que centrarte en hacer la labor que realmente tienes que hacer y respetar eso. Y de esa misma forma, tú te respetas a ti misma con lo que hayas prometido hacer. Le dices a tu familia que respete esa franja, porque esa franja es la tuya y no es para que vengan a interrumpirte con cualquier otra cosa. A no ser que haya un incendio o una inundación, una cosa así, no te interrumpen en esa franja. Esa franja está dedicada a tu trabajo. Y del mismo modo, con el mismo respeto, la franja que tienes para tu familia es para tu familia. Ahí dejas el teléfono al margen, no contestas mensajes y estás con tu familia estando realmente con ellos presente. Y todos van a estar más contentos así. Y vas a ser mucho más eficiente y te vas a estresar mucho menos. Segundo apartado es planificar bloques. Y cuando digo bloques me refiero a que hay muchas tareas que si las agrupas ganas muchísimo tiempo. Por ejemplo, a lo mejor el sábado por la tarde o el domingo por la tarde te quieres poner a cocinar y cocinas varias comidas al mismo tiempo. Raciones más grandes, realmente da exactamente lo mismo hacer 3 raciones de una comida que 6 o 10. Haces más cantidad y luego la guardas en la nevera o la congelas y la tienes para siguientes comidas. Y puedes preparar varias comidas de la semana por adelantado o parte de la comida y luego le añades el pollo a la plancha hecho en el último momento, pero el arroz del acompañamiento ya estaba hecho. Si es arroz integral, te dura perfectamente toda la semana. Si es arroz precocido, también del parboiled, esa también dura bien. Y esas son cositas que te van a ahorrar mucho tiempo en el tema cocinar. Después, en el tema de labores de trabajo, si estás creando contenidos para redes, es mucho más eficiente que lo hagas por bloques. Te sientes 2 horas y prepares todas las fotitos de Instagram que vas a hacer en la próxima semana o incluso en el próximo mes, si eres súper organizada. Yo lo hago para una semana. Del mismo modo yo tengo pues mi día de filmar. Ese día es el día que me pongo guapa, me arreglo el pelo, me maquillo y grabo varios vídeos seguidos. Y después tengo otra franja para editar todos esos vídeos. Y lo voy haciendo así por franjas. A mí me quita mucho estrés saber que, por ejemplo, los martes es un día que habitualmente no recibo clientes y los viernes intento tampoco hacerlo. Son días que sé que los tengo para filmar, para editar y también para imprevistos, porque pasan imprevistos. La semana pasada fuimos a comprar un auto nuevo, tuvimos que ir a recogerlo, nos llevó mediodía. Otro día nos fuimos a hacer trámites a la ciudad grande, estamos viviendo en medio del campo, así que cuando salimos a la ciudad nos lleva horas. Entonces sé que lo puedo programar en ese par de días y no desgracio mi agenda si decido salir. Claro, no los 2 días porque si no me quedo sin tiempo de las tareas, pero puedo tener esos márgenes en mi agenda para esas cosas que son imprevistas. Entonces, una vez que te has programado los bloques de labores que vas a hacer, con los tiempos específicos de contestar mensajes, de hacer tu trabajo y los tiempos para tu familia, vas a poder pues
hacer que todo quepa en la agenda. Y va a haber algunas cosas que a lo mejor decides eliminar. Por ejemplo, si ves demasiado tiempo de televisión, no vas a tener tiempo de leer un libro o de ver un vídeo seleccionado de YouTube que sabes que esto es una habilidad que quieres aprender, o es una cosa de meditación, o es una cosa de crecimiento personal que te interesa ver. Entonces selecciona los contenidos que realmente te dan valor, o leer un buen libro, o escuchar audios o podcasts. Son cosas que puedes estar haciendo en el tiempo que liberas de otras actividades. Y algunas se pueden hacer en simultáneo. Por ejemplo, estar en el gimnasio y escuchar podcast o vídeos de YouTube de trabajo y cosas así. Yo eso lo hago habitualmente, me encanta, aprovecho el tiempo y de esa forma me entretengo más y me cunde mejor. Pero quitando esa parte de multitasking, es mucho mejor que estés pendiente de lo que estás haciendo una cosa por vez. Vas a ser más eficiente y más feliz. Te iba a dar un par de tips más que a mí me resultan muy útiles. En materia de aceites esenciales, a mí me gusta mucho usar la mezcla Thinker, es de la marca doTERRA y está concebida para niños que tienen problemas de concentración, pero realmente es perfecta para adultos. Lo usamos yo y mi madre también. Y es una que me pongo así por las sienes, cunde muchísimo porque es un rolón, me lo pongo por detrás de las orejas. A mí me dura fácil 1 año o más este rolón. Lleva vetiver, menta, clementina y romero. Entonces son aceites muy buenos para concentrarse, muy rico el olor y me ayuda a no irme por las ramas, que es muy fácil para mí. Y si no tengo ninguna ganas de hacer la tarea que tengo que hacer en este momento, Motivate es otra mezcla que me ayuda mucho. Y aquí lo que suelo hacer es ponérmela en las muñecas, me las unto así, las huelo un poquito y después de un ratito ya me da ganas de hacer lo que tenía que hacer y me puedo poner con mis labores. Si no eres usuario de doTERRA, tienes mis datos debajo del vídeo. Con mucho gusto te explico cómo conseguir estos aceites y tener la formación incluida gratis, que es como trabajo yo. Entonces, ese es un par de tips con aceites. Y luego lo que te decía, intenta mantener esto en serio, porque el peor problema es cuando tienes toda la agenda bien organizadita y empiezas a hacer trampas. No te sientes bien contigo misma porque dices, es que en mi franja de trabajar estuve haciendo otra cosa, en mi franja de la familia al final me puse con otro. Y si no te sientes bien contigo misma, difícilmente vas a poder hacer la tarea. De modo que te invito a eso, que puedas ponerte a ello, aplicarlo en serio y déjanos comentarios abajo sobre cómo te va en el proceso. De este vídeo he dado un montón de tips prácticos, algunos te vendrán bien, otros a lo mejor no, otros a lo mejor ya los haces. Déjame un comentario abajo de qué es lo que has aprendido de nuevo con este vídeo, qué quieres poner en práctica y me encantaría si dentro de un par de semanas que ya lo hayas hecho, vuelves al vídeo y nos escribes qué tal te fue, para que todos podamos inspirarnos. Y si quieres que te haga más contenido sobre ser eficiente para el tiempo o herramientas que yo utilizo de forma digital, pues ahora con mi iPad, con mi Apple Watch, tengo muchas cosas del mundo Apple. Si quieres que te haga más tips acerca de herramientas ágiles, de tecnología y demás, pues déjame un comentario abajo del vídeo y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Hablando del tema de dormir mejor, es algo que voy a estar mencionando en el vídeo de la semana que viene, así que si no te has suscrito todavía, hazlo para que te llegue la alerta, dale a la campanita y así recibes alertas. Y también, por supuesto, te invito a suscribirte a mis emails para poder tener información complementaria que no digo en YouTube. Los tienes en tisha.tv/email, tanto de vida integrada y aceites esenciales como de la parte de negocios y trabajar desde casa. Estoy dando información de ambos temas, así que puedes elegir lo que más te interese. Espero que esto te haya resultado súper útil. Si es así, por favor, dale un me gusta, compártelo en tus redes para que más personas se puedan inspirar y que puedan realmente aprovechar la vida, porque es algo tan bonito y la experiencia de trabajar desde casa es tan genial que vale la pena hacer un poquito de esfuerzo para que cuaje bien y puedas aprovechar bien tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.